José Javier Córdoba Calderón. A ver, cuando para nosotros lograron llegar acá, se hablaba mucho de una bonanza. Yo estaba radicado en Melgar, Tolima, cuando mis hermanas fueron las primeras que llegaron acá, mi hermana Leida Córdoba. Entonces ellas me invitaron y entonces yo acepté venir a una nueva aventura, a buscar unas mejores oportunidades de trabajo. Y un 21 de mayo del año 1979 llegamos acá en un avión de Sadelca y en esa época el pasaje costaba 800 pesos. Entonces apenas estaba pronunciando los primeros albores de la bonanza de la coca. Entonces nosotros casi llegamos a la par cuando se inició este nefasto proceso de la bonanza de la coca que dejó tantas calamidades. Yo llego a un caño Guaracú a trabajar con un cauchero antiguo, con el señor Efraín Sánchez, que es uno de los principales actores del libro Mi alma se la dejo al diablo. Pues a nosotros nos hablaban de la selva, pero yo pensaba que la selva era como uno la ve en las películas, ¿no? Que Tarzán y que tribus de... No, era muy diferente. Lo que sí se podía evidenciar era que aquí habían unos grupos que habían sido desterrados de las minas de Muso, de por allá de las minas de Esmeraldas, y ellos eran los que prácticamente dominaban este territorio, ¿sí? Entonces a ellos era que había que hacerles caso, ellos eran la autoridad en el municipio, entonces era un pueblo muy peligroso por la calidad de personajes que en esa época habitaban en el municipio, ¿sí? Entonces era una constante ver que todos los días aparecían muertos. Por ejemplo, la primera vez que yo tomé una canoa para irme para el Caño Guaracú, que fue el lugar donde yo llegué por primera vez como raspachín, uno podía mirar, encontrarse 5 o 6 muertos por el río, balseando, esqueletos colgados de los árboles. Entonces habían grupos al margen de la ley que se tomaban las formas por su cuenta, ¿sí? Entonces esos grupos, ¿qué hacían? Esos grupos tenían cultivos de coca y la gente trabajaba 6 meses, 8 meses, un año, y la forma de pagarles era esperándolos más abajo, quitándoles el dinero y echándolos al río. Los mataban, ¿sí? Entonces ya había mucho, en el departamento de Tolima se llaman pájaros, esos delincuentes que forman grupos armados, que están al margen de la ley, pero que solamente buscan un beneficio personal, ¿sí? Y fueron personas que hicieron mucho daño al territorio. Las viviendas aquí en el municipio de Miraflores eran muy mal confeccionadas, había muchas casas que eran 4 horquetas y un plástico por encima, y la gente vivía así, ¿sí? Entonces no había sentido de pertenencia. Después de las tomas guerrilleras, pues que la gente empezó a construir el material, a hacer unas casas más o menos habitables, porque los primeros habitantes aquí, muy poquitos, eran los que hacían sus viviendas dignas. La mayoría los hacían era porque pensaban que vengo a hacer mi fortuna, vengo de paso y yo me voy, ¿sí? Entonces fueron personas que vinieron a aprovechar el momento para hacer un capital y posteriormente irse. Yo cuando llegué para acá no existía esa hilera de casas que hay al frente de la pista, no existía, pero sí se veía mucha gente vendiendo gasolina en cualquier parte del pueblo, ¿sí? La gasolina, que los materiales para el procesamiento de la coca, comerciantes que vendían oro, habían como unos 30, 40 personas vendiendo oro por las calles, y eso a esa gente le iba muy bien, ¿sí? Porque a quien no le gusta el oro, a todo el mundo. Entonces este pueblo en esa época yo calculo que tenía por ahí unos 18.000, 20.000 habitantes. Eso era impresionante, la gente que llegaba aquí al municipio de Miraflores. Miraflores llegó, considero que llegó a tener una población flotante por ahí de unos 35.000 habitantes, ¿sí? Y a medida que fue decayendo la bonanza de la coca por la presencia del Estado a través de sus fuerzas armadas, entonces que hizo presión y obligó
obligó a que muchos coqueros tuvieran que salirse del municipio. Entonces la gente se fue yendo hasta quedar los poquitos que somos aproximadamente entre 5.000 y 7.000 habitantes, porque no se ha podido hacer un censo bien por las dificultades que hay para llegar a ciertos sitios del municipio, especialmente en el área rural.